Bueno, les cuento para empezar un poco qué nos propusimos para este año a nivel de la escuela, ¿no? Ustedes son parte del segundo cuatrimestre, pero están, o son el segundo cuatrimestre, pero están metidos en la dinámica de un año que arrancó ahí en marzo con una perspectiva muy particular acerca de lo que íbamos a trabajar, no solo en PFI o en las materias de arquitectura, sino también en diseño gráfico, en indumentaria, en interiores, ¿no? Y en todas las carreras que tiene la escuela. Eh, bueno, como todos saben, cada año tiene un poco un motor teórico que impulsa a que los ejercicios ronden como ciertas temáticas. En el 2018 muchos de ustedes habrán trabajado con esta idea de tecnopolíticas, en el 2019 con las utopías sociales. Además, todos esos trabajos tuvieron que ver con seminarios, workshops, con el TIL, con el CLA. Bueno, todos ustedes seguramente participaron de ese tipo de cosas, ¿no? El 2020 nos pusimos a pensar en esto del diseñador social. Bueno, ahí nos encontramos con esta buena nueva de que todos nos íbamos a meter en nuestras casas. Pensamos que iba a ser por 10 días y no salimos más. Y en el 2021, después de obviamente haber transitado un año como bastante movilizador, ¿no? En muchos términos, nos propusimos bajo un marco ambiental y que está muy ligado a cómo los que pensamos el hábitat, ¿no? Y generamos hechos físicos en la realidad, en el paisaje que ya existe, no siempre tenemos como una mirada ambiental sobre lo que hacemos, sino que en realidad a veces se usan como ciertas pancartas, ¿no? O sea, como si fuese el titular del diario para argumentar un proyecto, pero en realidad ese proyecto no cumple con eso. Y lo que motivó un poco que tomemos superambiental como marcos teóricos, digo, tiene que ver con todo lo que pasó y pasa, ¿no? Y viene pasando en el mundo en el 2020, años anteriores y ahora. O sea, bueno, ahí a principios de febrero o ya en marzo, escribíamos como estas breves líneas que hablan de que, bueno, de alguna forma todo lo que el hombre, ¿no? Fue como traccionando sobre el mundo y la naturaleza, va como teniendo su repercusión, no solo ya en estudios científicos que de alguna manera van advirtiendo sobre cambios que van a suceder, sino sobre nuestra propia vida, ¿no? Y interfiere directamente en lo que nos pasa. Digo, ya no es, bueno, no sé, está cambiando la temperatura del polo, eso lo ven unos científicos y probablemente, digamos, gente que estudia tanto en el Polo Norte como en la Antártida puede haber eso, pero nosotros estamos como más lejos, ¿no? Ahora, bueno, estamos viviendo cambios que ya no son tan alejados, que están pasando en todos lados y que están pasando como casi al mismo tiempo en todos lados. Entonces eso nos obliga a dar una respuesta como mucho más eficiente desde el campo en el que nosotros actuamos. En ese momento, para contar esto, bueno, hablábamos de los incendios en el Amazonas, los grandes incendios que arrasaron como, no sé, un 50% de la biodiversidad en Australia, los cambios abruptos del comportamiento del clima en distintas ciudades. Esto, por ejemplo, es Madrid, ¿no? En el invierno para ellos y el verano para nosotros de 2020-2021, y cómo una calle típica de Madrid se transforma en una especie de bosque finlandés, ¿no? Una cosa inusitada que no había pasado en muchos años y que empieza a ser como una constante, ¿no? O estas nevadas en la costa oeste de Estados Unidos, bueno, nevadas excepcionales en lugares donde ya nevaba, pero excepcionales, y al mismo tiempo grandes calores, porque esto es Madrid en el verano, o sea que, digamos, los cambios de -10 a +40, muy, muy abruptos en lugares que si bien tenían como una diferencia climática en las estaciones, bueno, esto no era tan exagerado como ahora. Las olas de calor que está viviendo Europa en este momento son terribles y lo mismo pasa
con los grandes temporales y las lluvias. Eh, bueno, también nuestro país, ¿no? Se ve azotado por este tipo de cosas. Y no sé si están atentos a lo que está pasando ahora, pero busquen, si no, después en internet, este informe que sacó el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU, que habla sobre el impacto irreversible y el peligro para la humanidad que representa el límite del calentamiento global alcanzado de más 1,5 grados centígrado, ¿no? Que digamos, ya no es un dato, ¿no?, estadístico, es algo que está pasando y que atraviesa la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Y obviamente no vamos a polemizar sobre eso, pero algunos atribuyen a que la pandemia que estamos habitando tiene mucho que ver con eso, ¿no? Mientras tanto, en nuestra profesión, o si quieren ampliarlo un poco más, en el mundo del diseño, vemos cómo, por ejemplo, un edificio como este, en Santiago del Estero, se publicita como el primer edificio público de Argentina en certificar normas LEED, ¿no? Y que está muy bien eso, que quiere decir que el edificio tiene ciertos equipos o ciertas pieles o ciertos trabajos en las pieles que le permiten ahorrar energía. Pero si nos paramos en un paso previo a esto y vemos el edificio y estudiamos también el entorno, ¿no? Cualquier entorno de una ciudad, como en este caso Santiago del Estero, con una condición de ciudad baja, con una condición térmica muy alta en el verano, ¿no? Con vientos nortes, y nos ponemos a estudiar un poco la veracidad de estos datos, podemos llegar a la conclusión de que en realidad este edificio, que podría estar tranquilamente en Chicago, ¿no?, en Atlanta, no sé, en Londres o en cualquier lugar del mundo, no puede ser sustentable para Santiago del Estero o para, lo voy a llevar como al extremo, para un país como el nuestro, con tantas necesidades, en donde en realidad generar un edificio de vidrio para después tener que taparlo, ¿no?, en un lugar como este, para que el sol no le dé, como le está dando, es casi ridículo. Entonces, un poco en ese lugar, o desde esa mirada es donde nos queremos como parar, ¿no? Digo, ¿qué hay previo a esto? Está muy bien que el edificio certifique LEED, pero previo a esto hay una decisión primaria del proyectista de no utilizar materiales del lugar, probablemente, ¿no?, estos vidrios vinieron de Brasil, de Chile o quién sabe, de no trabajar con tecnología y mano de obra de la zona. Digamos, hay una decisión de transgredir tal vez las alturas típicas de esta ciudad, de generar como unos espacios que no están controlados del viento, que no están humidificados, como por ahí hay cierta cultura, ¿no?, un poco más telúrica de la manera oriunda del lugar, ¿no?, de la manera de hacer como las cosas. Entonces, si te paras en ese lugar, todo esto que dice este dato es una falacia. Y bueno, un poco ahí nos queremos como colocar, ¿no? Entonces, y además, bueno, como educadores nosotros y ustedes como estudiantes, dando una respuesta frente a este tipo de problemáticas, o sea, no podemos seguir, ni nosotros recibiendo entregas, donde hablar de sustentabilidad significa poner en la última hoja un termo solar sacado de un folleto, ni ustedes, como profesionales de acá a 20, 30, 50 años, seguir pensando que eso es su respuesta a los problemas que hoy transitamos como sociedad, ¿no? Lo mismo pasa en cualquier disciplina, o sea, tampoco podemos seguir pensando que agarrar una serie de telas en desuso, unas bolsas de residuos y hacer con eso, ¿no?, unos vestidos o lo que sea, o incluso unos palets y hacer con eso unos muebles, va a significar un cambio rotundo en la manera de comprender el mundo que nos rodea. Mientras, para generar el mundo de la alta costura o el mundo del diseño, lo que sea, hay talleres clandestinos, gente en negro, mal paga, con condiciones de trabajo que no existen. Entonces, bueno, en ese punto es donde nos queremos ubicar como un poco este año para trabajar con todo lo que trabajamos. Y si nos ponemos a mirar qué está pasando en ese sentido en el mundo, el diseño y la utopía están asociados y están asociados en pos de buscar como ciertos caminos alternativos, un poco por la declamación, cómo le contamos al mundo que algo está pasando a través de nuestro trabajo, y otro poco por la innovación, que significa pensar más allá de cómo hago para poner un termo solar en una azotea,
sino hasta en la exageración, cómo hago para ni siquiera poner el termo solar en la azotea y reducir el impacto incluso que lleva como la fabricación de ese termo solar, ¿no? A mí me gusta mucho este ejemplo, que es una propuesta lanzada por Saraceno, que es Tomás Saraceno, que es un artista argentino radicado en Alemania, pero que anda por todo el mundo, que le pidió a miles de personas a lo largo del mundo que juntaran una especie de manifiesto, ¿no?, sobre el desuso de algunos materiales livianos en las escuelas y todo eso, y que lo pusiera al servicio de una construcción que iba a utilizar ese manifiesto como piel y al mismo tiempo a utilizar el calor que genera el suelo o que genera el sol sobre ciertas superficies de color, y esa posibilidad de calentar el aire caliente para que este edificio, que es el Museo Aerosolar, no tenga ni bases, ni estructura, ningún tipo de consumo energético, ¿no? Entonces, digamos, además de que tiene lo que tiene de interesante en términos de, bueno, voy a utilizar el reciclaje, está perfecto, lo voy a atravesar por una serie de films que tienen que ver, ¿no?, con la manipulación del hombre para lograr algo, pero finalmente no voy a lograr un vestido que nadie se pone o un mueble más de pallet de los miles que hay dando vueltas, sino que estoy pensando en cómo transformar un espacio de arquitectura que normalmente consume, ¿no?, y por más que sea mínimo necesita un montón de energía para su puesta en marcha, a un espacio de arquitectura que no la necesita. Entonces este museo que tiene piso, paredes, techos, ¿no?, y que controla un espacio cerrado y que al mismo tiempo expone un poco en su propia piel todo este trabajo hecho por colegios y por chicos de todo el mundo, no solo, digamos, representa un manifiesto sobre la reutilización de algunos materiales, sino también sobre un nuevo concepto de cómo podemos generar edificios, un paso previo, ¿no?, a esto que veíamos de las normas LEED y todo eso. Bueno, y además, edificios que no ni siquiera, digamos, están fijos o atados al suelo en un lugar, sino que simplemente como con atados y con un par de hombres se pueden mover de un lado al otro y pueden ser transportables. Entonces es un museo, digamos, transportable, que no necesita para su puesta en marcha casi que ningún tipo de aporte energético. Y bueno, y además, como muchas de las cosas que hace Saraceno, esto está en línea, uno puede estudiar como el manual y fabricar su propio museo, como está pasando en muchos lugares del mundo. Después lo otro que me interesa también y que nos interesaba cuando hablábamos al principio de año de estas cosas, es cómo además lo que nosotros diseñamos logra impactar en la sociedad de alguna manera, cambiando hábitos, modificando conductas, generando como una especie de puente, ¿no?, entre el diseñador y el usuario, que no siempre se logra. O sea, cuando veíamos hace un rato esa ropa hecha con bolsas de residuos, y bueno, es muy probable que sea una declamación de algunos temas, pero también es muy probable que no sea utilizada por nadie, ¿no? Y a veces en el mundo de la arquitectura solemos ver ese tipo de cosas, ¿no? Casas u obras que son manifiestos de ciertos temas, pero que después son muy difíciles de habitar. Como ejemplo, yo siempre cuento como el movimiento de las casas estudio o el programa de las casas estudio en la costa oeste de Estados Unidos, que fue un programa impulsado por arquitectos y en realidad por una revista de arquitectura, pero también frente a un panorama de cambio social, que era una industria de la posguerra que había quedado en desuso, o sea, todos los que en Estados Unidos habían fabricado para la guerra armamento, tanques, aviones, y con fábricas enormes, cuando termina quedan sin efecto, toda esa industria se tiene que retransformar, este grupo de arquitectos toma eso, hace con eso de edificios que cuentan de una manera nueva de hacer arquitectura, pero además logran impactar como el imaginario de una sociedad que estaba creciendo, que estaba cambiando, que le estaba apostando como a la tecnología, al bienestar, y uno ve que las casas estudio de los 50, 60 en Estados Unidos son parte de la iconografía que una sociedad contaba como ideal, ¿no?
esta especie de mirada sobre el confort, sobre los elementos que podían hacer la vida más llevadera, obviamente con cuestiones de género que todavía ni siquiera eran discutidas como ahora, pero que ahora, digamos, cambiarían y mucho esta foto, pero con cuestiones que hacían a un impacto en la sociedad como muy, muy eficiente. Entonces, digamos, que no siempre pasa en la historia de la arquitectura, no siempre la arquitectura de vanguardia está asociada a lo activo, ¿no? Como puede ser un pueblo, en este caso, el pueblo norteamericano, encuentra como un poco como ideal. En esos, con todas esas ideas dando vueltas en la cabeza y con esta especie de casi de mandato que tiene la escuela, de que siempre trabajamos sobre hechos reales, es que nos asociamos con el municipio de Morón para que algunos de estos temas puedan impactar en ciertas propuestas de cambio que está haciendo Morón de acá a 30 años, ¿no? Entonces, pensar algunas zonas del municipio de Morón atravesadas por estos marcos teóricos o por estas miradas. Todos ustedes saben, tiene como una serie de espacios vacantes todavía enormes, como pueden ser las bases aéreas, ¿no? 2 bases aéreas, los parques industriales, 3 parques industriales, o sea, cosas que para una ciudad pequeña son como difíciles de encontrar, ¿no? Y en ese mapa como un poco más lejano que ubica Morón en todo este territorio de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, vemos que algunos vacíos, o algunos de esos grandes vacíos, son como por ahí parte de lo último que queda en espacios verdes en los primeros cordones alrededor de la ciudad, ¿no? Entonces, ahí se ve como Campo de Mayo, Palmar, de la base sur de Morón o la reserva ecológica, bueno, y después, qué sé yo, Pontevedra o algo así, parecen como conformar una especie de área verde que rodea la ciudad de Buenos Aires y que podría ser como o tener una mirada medioambiental para nutrir, ¿no?, a toda esa ciudad de un cierto paisaje que hoy, bueno, cada vez es menos, cada vez se va viendo ocupado por el crecimiento de la mancha de la ciudad, ¿no? Entonces, si se empiezan a dibujar todas estas penetraciones de lo verde en la ciudad, o al revés, las penetraciones de la ciudad en lo verde, fíjense que Ituzaingó y buena parte de Morón queda como ahí, medio como en una islita rodeada de verde. Ahora, eso no es así, pero podría ser así, ¿no? Podría haber corredores medioambientales que unifiquen la reserva sur de Morón o la base aérea sur con el aeropuerto o la reserva norte que se está, ¿no?, en Palmar. Entonces, eso, digamos, un poco con esta hipótesis de trabajo es que empezamos a delinear junto con la gente del municipio de Morón un año en el que nuestras cátedras de arquitectura y al mismo tiempo interiores y diseño gráfico, ¿no?, podían trabajar en pensar una especie de ciudad distinta, ¿no?, contar una ciudad diferente, como están pensando otras ciudades del mundo, ¿no? Digamos, cómo están pensando cinturones ambientales, que no solo, digamos, le aportan lugares de ocio y recreación a la vida urbana, sino que también se transforman en infraestructuras que humidifican, cambian la relación de la ciudad con los vientos, con la humedad, ¿no?, y mejoran como mucho la calidad de vida de las ciudades. Entonces, alineados con esos, nos pusimos a trabajar en determinadas zonas. Una de las zonas como que tienen para Morón en esos términos es Palomar, y el acuerdo que firma Morón con Nación para generar una reserva ecológica ahí en el borde de la autopista, sobre Derqui, y digamos, en toda ese área vacante que servía de buffer para el aeropuerto y que ahora se va a transformar en un nuevo espacio público para la gente, que además tiene este tipo de paisaje, ¿no?, que cuando uno lo ve y piensa en el Morón que viene al imaginario rápidamente, es otro Morón, ¿no? Es difícil poder decir que esto está en el mismo Morón que nosotros conocemos, el del campeón transformado en verdulería, la plaza como feria pública, o el Morón del intercambiador de transporte, ¿no? Vamos, pensar que en el mismo Morón que nosotros caminamos normalmente también está esto, bueno, es como un cambio de paradigma fundamental. Y si en realidad
digamos, dijésemos o pusiésemos el foco en esto, Morón podría contarte así, porque casi diría que la superficie entre los dos espacios está bastante equilibrada, ¿no? Podríamos decir que Morón es esto. Bueno, y un poco en eso estamos trabajando desde el principio de año, determinando que Proyecto Final iba a trabajar sobre un borde de la reserva donde se está haciendo un plan Procrear, y en el barrio que se llama Barrio Gaona, que Arquitectura 4 trabajaba como en una franja de borde de la autopista hacia el lado de la universidad, y que Arquitectura 3 trabajaba en toda esta tira, que es un poco la continuidad del río, del arroyo Morón, frente a la traza entubada del arroyo y que termina como ahí en la autopista. Nos pusimos a trabajar en esto pensando como una especie de corazón neurálgico de una nueva centralidad, digamos, corrida del centro de Morón para el lado de la autopista y esta parte como más verde, pensando en una ciudad muy distinta, ¿no? Una ciudad de usos mixtos, con predominancia de espacios verdes, con no solo pensada para vivienda o para infraestructuras o para equipamiento, sino donde todo se pueda mezclar un poco, con espacios públicos de mucha calidad, diferentes a los que conocemos, en donde el peatón le gana al auto, la bici le gana al auto. Bueno, estamos como pensando en este tipo de ciudades, o por lo menos eso era lo que lanzábamos a inicios del cuatrimestre. Y al mismo tiempo, en este juego en donde la escuela hace un acuerdo con un municipio, como muchos otros de los que ustedes seguramente han participado a lo largo de todos estos años, cada taller o cada especificidad dentro de las carreras se pone a trabajar sobre distintas cosas, así como los talleres de arquitectura están trabajando en esa zona de Palomar, los talleres de interiores están trabajando sobre el barrio Carlos Gardel y siguiendo una investigación que inicia en vivienda colectiva, y la vemos a Mabel visitando el, visitando el barrio, y a Dani, y bueno, estos trabajos que tuvieron que ver con workshops internacionales, ahí hay un par de chicos italianos, gente de la OPISU, con trabajos con el Estado, que tuvieron un muy buen resultado en ese momento y que después se pudieron seguir en otros trabajos y ahora lo está siguiendo la gente de diseño de interiores y de diseño gráfico. Entonces esto empieza como a transformar un poco la mirada, ¿no? Mientras en esos workshops, en esos trabajos, los estudiantes de vivienda colectiva pensaban en cómo transformar lo urbano o cierta parte de los edificios, ahora los estudiantes de diseño interior están modificando la manera de habitar en los interiores de las unidades y generando como espacios públicos, comunes o de usos diferentes a la vivienda en los mismos edificios, una cosa bastante interesante. Y después, por otro lado, también esta idea de trabajar un poco siguiendo lo que pasó el año pasado, que es pensarnos como un colectivo que le aporta a una sola investigación, ¿no? El año pasado, muchos de ustedes cursaron Arquitectura 4, trabajaron en Añelo, en todo ese cordón, ¿no?, que rodea a la ciudad en el turno noche y en un área central en el turno mañana, que es esa que se ve arriba, medio conformada por unas calles unas manzanas triangulares, y entre todos armamos esta ciudad que tenía un paisaje, la verdad, bastante particular, ¿no? Interesante, con pulmones de manzana públicos que armaban calles y corredores que no son las calles y corredores de los bordes, con una penetración de lo público dentro de lo privado súper interesante, ¿no? Que mostraba como otra manera de habitar colectivamente una manzana, que si bien mantenía la lógica de manzana o de esta isla rodeada de calles que estamos como tan acostumbrados a ver, se ataba como a otra manera de pensar la manzana, no solo desde la vivienda, sino también desde el espacio público o desde los edificios de equipamiento, pensando que todos son un poco parte de la infraestructura de la ciudad, ¿no? Que si hay un parque, también funciona como un reservorio de agua, que si hay un reservorio de agua, funciona como un paisaje y puede filtrar el agua que sale de las casas o de los edificios. Bueno, estamos intentando pensar a la ciudad como una especie de organismo vivo, ¿no?, donde todo está mancomunado y atado. Bueno, esa experiencia que fue muy interesante y que se la pudimos contar a la gobernación de Neuquén, ahí estuvo Ale Albistur un poco como en ese acuerdo, ¿no?, con la gente de la Oficina de Ciudades Sustentables de la gobernación de Neuquén, y quedaron como muy interesados con este trabajo, tiene un poco o sienta las bases de lo que se está haciendo como durante todo
durante todo este año, ¿no? Claro que, digamos, estos son trabajos del año pasado, yo les estoy contando como un poco cómo empezamos con todo esto a principio de año, y el tema es dónde estamos parados hoy, ¿no? Después de todo un cuatrimestre, qué pasó, qué se pudo como avanzar, y los resultados creo que son bastante más interesantes de lo que esperábamos. Me parece que hay cosas como muy, muy potentes. Por ejemplo, el trabajo que se está haciendo desde la universidad con el municipio de investigación de toda la parte urbana, que ya no son esos dibujitos medio en borrador, sino que es un estudio como profesional a nivel urbano, de las áreas, de los vientos, de las lluvias, de los lugares de conexión, de las posibilidades de armar como esa especie de corredores ambientales, atravesando como estos, bueno, ahí lo llaman 5 barrios, pero estos como 5 localidades, ¿no? Que están como en Morón, o sea que eso tiene como, sienta su base no en la movilidad o en las vías de comunicación, sino en la vegetación, ¿no? En esto que hay como por detrás de la ciudad. O sea que este trabajo está avanzando y tiene como mucho que ver con lo que pasó también acá en PFI, ahora se los voy a mostrar, pensando escenarios como cambiados, alterados, nuevos para los escenarios que ya conocemos. Bueno, un trabajo como súper interesante que está haciendo un equipo de, de chicos y chicas de la carrera. Lo voy a pasar como un poco rápido, igual es una síntesis. Y llegamos a un poco lo que hizo PFI en el cuatrimestre anterior y que les va a dar las bases de trabajo a ustedes en este cuatrimestre. En el cuatrimestre anterior, como les conté hace un ratito, nos pusimos a imaginar esta zona, este lugar, ¿no? Que está cambiando y mucho, que es este borde del barrio Gaona en relación con la reserva ecológica y con una propuesta que lanza nacional, ¿no? Que toma Morón, hacer un plan en ese lugar que le va a cambiar mucho no solo va a inyectar una cantidad de gente habitando interesante, sino que le va a cambiar como mucho la relación, ¿no? Este lugar que hoy tiene con la ciudad, tanto con Morón como con Palomar o con Hurlingham, y que nosotros decidimos trabajar un poco tomando la base urbana que había propuesto Nación, pero alterando pequeños rasgos del urbano y probando como edificios que cuenten como unas cosas particulares. Y así aparecieron algunos proyectos, no les voy a mostrar, les voy a mostrar uno en particular y algunas imágenes de otros, pero que cuentan, como por ejemplo esto, una especie de tónica, ¿no? Que mezcla a la idea del barrio con la reserva y que plantea habitar basado en la naturaleza, con, bueno, haciendo un relevamiento de lo que existe, ¿no? Y de la potencia de lo que existe, y tratando de llevar eso a una manera de vivir muy distinta a la que por ahí imagina Nación cuando piensa al procrear en esa zona, ¿no? Bueno, fíjense el entorno es súper interesante, con el arroyo Morón a cielo abierto, con un brazo que nunca me acuerdo el nombre del arroyo, que penetra ahí también el parque y que genera como un lugar de agua en la reserva como muy interesante, con unas zonas arboladas, con otras zonas que son un humedal, que son una zona baja como a preservar, y después con un borde a la ciudad totalmente indefinido, ¿no? Hoy los fondos de las casas, o sea, hay ciertos vecinos que viven en el barrio Gaona, que su fondo de casa da a un espacio verde enorme, y que además como es una base militar, digamos, enorme e impenetrable, ¿no? Porque si te metes ahí, estás transgrediendo como estás entrando a una base militar o algo así. Bueno, como todo eso está cambiando, entonces, digamos, nos pareció además una zona como súper interesante, que no solo tiene, fíjense, todo lo que podría ser este borde urbano, ¿no? Frente a en la conexión entre la ciudad y la naturaleza y llegando al río, sino también tiene una serie de infraestructuras como el aeropuerto mismo, la autopista, ¿no? Todo lo que son como estas zonas verdes de borde de la autopista, la colectora o las colectoras, AISA, que es un equipamiento ahí que, digamos, trae el agua del Río de la Plata y la distribuye bueno, casi toda la zona oeste. Entonces es un equipamiento como infraestructural súper importante para el lugar. Bueno, me parece que hay como ahí una potencia enorme para desarrollar, ¿no? Bueno, ahí está la zona de acción sobre la que trabajaron, bueno, un poco más de análisis también. Una cosa interesante que pasó en PFI en el cuatrimestre anterior
es que hicimos una investigación entre todos, en donde que empieza la cátedra, ahí con mucho trabajo de Mabel, y después siguen los estudiantes tratando de encontrar en la vivienda social de distintas épocas, ¿no? O distintos movimientos de la arquitectura, tratando de encontrar un poco los antecedentes para pensar ahora, pero con eso se hizo un libro como de 1000 páginas, no sé cuántas hojas tiene. Entonces, ese libro resumía un poco la historia como de la vivienda social o de ciertos referentes de vivienda social que sirvieron después para trabajar, y como un poco lo que eso sirvió de base no solo para los edificios, sino también para cierta mirada sobre lo urbano, ¿no? Bueno, digo, estos análisis urbanos son no solo pasaron el primer cuatrimestre, sino que ustedes también van a tener que empezar por acá, ahora les contamos bien, pero van a tener que trabajar entendiendo qué significa este lugar para el resto de la ciudad, para, bueno, cuáles son sus vías, sus infraestructuras, su traza, ¿no? Y en el primer cuatrimestre, además de entender eso, bueno, se metieron con cierta propuesta del urbano muy mínima, sin cambiar tanto lo del procrear, porque esa era un poco la intención, o sea, que ser muy realistas en lo que se proponía, con lo que también se iba a construir, pero sí de máxima por ahí en el contenido, ¿no? La premisa intelectual que motiva a estas viviendas no necesariamente es la que motiva a veces a las de procrear. Y lo que vamos a hacer ahora, en este segundo cuatrimestre, digamos, primero tiene mucho que ver con eso, con entender este paisaje desde el barrio que quedó entre medio, ahora lo vamos a ver en imágenes, pero también empieza con una investigación que es en grupos de A4 y que va a desarrollar un poco qué lugares en el mundo sobre sitios existentes recibieron transformaciones pensadas desde el punto de vista de la estrategia de cómo utilizar estos lugares o cómo transformarlos para pensar en que un barrio, por ejemplo, como el barrio Gaona, que hoy tiene todas casas individuales, ¿no? Y casi les diría ningún tipo de propuesta a nivel público, ¿no? O colectivo, y tampoco vivienda de propiedad horizontal o algo parecido a eso, de golpe, digamos, con estos cambios que está recibiendo en sus bordes, se va a ver transformado y va a necesitar como una mirada acerca de la densidad, de la organización social y de la estrategia de cómo se articulan esas manzanas, que ahí se ven como con esos pulmones de manzanas que normalmente están como ocupados por el privado, cómo se articulan esas manzanas con todo lo que le está pasando alrededor. Entonces, el trabajo de ustedes va a tener como 3 etapas. Por un lado, investigar qué está pasando en el mundo en ese sentido, qué hay en el mundo, qué se está haciendo, o sea, o qué lugares que son ciudades que ya existen, son intervenidas, o para pensar desde la infraestructura un sistema de vialidades diferentes, más peatonales y cíclicas que vehiculares, unos sistemas de infraestructura de manejo de agua o de la humedad, o incluso cómo pensar que ciertas zonas que tenían muy poquitos habitantes, de golpe cambian a muchos, y que eso no lo traccione como la, digamos, las propuestas inmobiliarias, ¿no? Que como por ahí está pasando en, qué sé yo, en Ituzaingó o en Castelar, ¿no? Que, digamos, solo hubo desde por ahí una propuesta de levantar el código y después, digamos, pasa lo que pasa, ¿no? Las ciudades pierden la memoria en su historia y se transforman a cosas que, bueno, son bastante difíciles de catalogar desde todos estos pensamientos ambientales que yo les estoy contando, ¿no? Déjenme salir de la presentación y les muestro un trabajo que tomé como para hablar de esto, o ciertas notas. Por ejemplo, esto es algo que está pasando ahora en Barcelona, que tiene que ver saco esto, tiene que ver con una porción de la ciudad en donde sobre la ciudad que existe se unificaron varias manzanas pensadas como supermanzanas, ¿no? Y esas supermanzanas tienen un montón de espacio público, se anula el auto, ¿no? Y tiene como otras posibilidades de uso muy diferentes a las que hoy tiene una manzana rodeada, ¿no? De 4 calles vehiculares. Entonces, fíjense, en esta traza probablemente el auto no pase por todas estas calles, sino que pase por algunas nada más. Y después lo demás es solo para el vecino, o son, por ejemplo, todos estos centros
son como espacios públicos, son como nuevas plazas en la calle. Y claro, obviamente en esta nota hay vecinos que se oponen a eso, ¿no? Y porque el comercio, porque pasó no sé qué cosa, son todas pruebas, pero lo que más se oponen, según dicen, es a esta especie de implementación casi sin consulta, ¿no? Que hubo de esta zona. Y hay muchas propuestas de esas, si se ponen a buscar, hay, por acá tenía otro trabajo, esperen que tengo el PDF acá abierto en algún lado. Bueno, esto es el ejercicio de investigación, que les cuento un poco lo que tienen que hacer en equipos y cómo es, y cómo es un poco la dinámica del tiempo que dura eso. Y este es el que les quería mostrar, que no es específicamente la transformación de un lugar solo de viviendas, sino que es una mirada bastante contemporánea sobre cómo transformar una ciudad, ¿no? Fíjense que además, bueno, Iñaki Ábalos, ¿no? Un arquitecto que desde hace muchos años viene como promulgando un poco este tema de mirar a la arquitectura desde otro lugar, como de comprender que como herramienta de trabajo está también, ¿no? Lo ambiental, bueno, ciertas cuestiones que él desarrolla como en varios libros, y ahora con su socia Renata Stenwig están como proponiendo un cambio para la ciudad de Sevilla. Y cuando uno ve, primero que además la traza se parece mucho a la forma de Palomar, cuando uno ve como los cambios propuestos, tienen más que ver con, fíjense los títulos, ¿no? Activación del agua en el espacio público, activación del aire en el espacio público, activación biológica del espacio público, activación de la radiación solar. Son como estudios de urbanismo típicos, ¿no? Donde me parece, bueno, movilidad, infraestructura, no sé qué, parques industriales por un lado, ¿no? Reservas por otro, sino que habla de otra cosa. Y me parece que eso, y para acá dice reciclaje del parque construido y nuevas prototipologías. Bueno, creo que eso es un poco lo que estamos buscando, que ustedes, en principio, como van a tener que trabajar en esta zona, y es un trabajo bastante complejo, tengan una primer parte de investigación, que termina muy rápido, igual son 3 clases, creo, que ahí lo dice el programa, y que les va a sentar las bases, no solo de la discusión en el taller, sino también de el trabajo que ustedes van a desarrollar, ¿no? Cuando uno mira este tipo de trabajos, que son trabajos urbanos, que proponen cambios concretos y reales en las ciudades, se empieza a entender que la manera de comprender la ciudad es bastante diferente, ¿no? A como se comprendía antes. Y es muy probable que incluso ustedes en urbanismo hayan recibido herramientas que tienen más que ver a cómo se comprendía antes la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es que ahora aprovechemos este momento de cierre de sus carreras para actualizar un poco eso. Y fíjense, cuando llegas a este capítulo, que bueno, esto es una síntesis, ¿no? Pero cuando llegas a este capítulo, aparece esto del reciclaje, ¿no? Del parque construido, una cosa súper importante desde el punto de vista de lo ambiental, o sea, no descartemos lo que está, cambiémosle el foco y utilicémoslo, no hagamos que la gente se mude, únicamente vea como futuro de la ciudad la periferia, sino que la ciudad también tiene que ser un lugar interesante para habitar y relacionado con la naturaleza, y cómo estas propuestas sobre la traza existente proponen como distintos niveles, ¿no? De trabajo, transformar las plantas bajas, bueno, y ese tipo de cosas. Así que, bueno, la idea es que ustedes busquen en el mundo este tipo de ejemplos, desde las supermanzanas de Barcelona o esta propuesta, ¿no? de la ciudad de Sevilla y muchas otras. Londres tiene cientos de propuestas de estas en los diferentes barrios, y tratar de encontrar un poco como los nuevos paradigmas, ¿no? que motivan este tipo de intervenciones, que nos parece fundamental para la discusión de proyecto final. Y un poco como para cerrar esta parte, y ahora charlamos un ratito entre todos, la idea de pensar diferente, ¿no? También, ¿no? Si bien uno puede decir, bueno, lo que está construido, le cambio la medida del lote, le cambio la densidad, no sé qué, y ya está, lo transformé, le pongo unos edificios de borde, unos parques y listo. Creo que lo interesante es un poco, bueno, esto que les contaba con el edificio de Santiago del Estero y el Museo de Aire de Saraceno, ¿no?
esta mirada como previa. Digamos, si uno se para como en el lugar del investigador, ¿no? Y empieza como a encontrar cuál es el origen de los problemas, seguramente el resultado es un resultado como más despojado de esta carga que todos llevamos en nuestros hombros, que es la carga impuesta, ¿no? por siglos, capaz de una manera de mirar como los recursos como infinitos, ¿no? Cuando ustedes se ponen si lo invito, digo, a que se pongan a ver el trabajo de Saraceno, entienden que Saraceno, primero como artista, pero también, digamos, con su formación de arquitecto, eh, piensa como en una comunión de la ciudad y la naturaleza, entre los lugares que habitamos y la naturaleza, observando además las lógicas que motivan a la naturaleza, ¿no? Saraceno hace una exposición acá en Buenos Aires súper interesante, muchos de ustedes seguramente fueron, porque la promovimos un montón de la facultad cuando pasó, en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, que era esta exposición con las telas de araña, y él encuentra como un universo en la delgadez de estas construcciones y su mezcla con lo atmosférico posible para pensar como el futuro de las ciudades, ¿no? Y lo desarrolla en ciertas investigaciones como estas, que después se transforman en exposiciones o en pequeñas instalaciones, que hablan como de la gente fusionada un poco con la naturaleza en estas pieles transparentes, casi flotantes, ¿no? Que construyen como esta especie de atmósfera densa que por ahí en la exposición de las arañas él veía cuando proyectaba luz sobre el aire y el polvo que rodea estas construcciones, ¿no? Y un proyecto súper interesante de Saraceno es esta especie de edificio, mecanismo de transporte, ¿no? Que es aerosolar, que digamos, es una tela ultraliviana, negra, ¿no? O plateada, que al captar el sol calienta el aire en su interior y permite que eso flote, y que además no solo flote, sino que pueda en su, digamos, en su recorrido llevado por los vientos y por estas corrientes de calor, trasladar gente sin ningún tipo de gasto de energía, ¿no? Este proyecto que se llama Aeroceno, que habla de una nueva manera de comprender, como si hubiese un paradigma del antropoceno, ¿no? El hombre, digamos, como centro de todo, al aeroceno, o la energía, digamos, de la naturaleza como centro de todo, lo que cuenta es, bueno, si en vez de pensar que tenemos que cambiar los combustibles, ¿no? de una cosa a la otra, qué sé yo, del petróleo al alcohol, como en algún momento se pensó, del alcohol a la transformación de residuos, o a lo alcalino, ¿no? O a estas cosas, o sea, él empieza a pensar, bueno, ¿y por qué no pensamos en que no hay combustible? ¿No? En que no hay motor directamente. O sea, que las maneras en las que el mundo se mueve y las cosas se transportan, ¿no? En la naturaleza es la misma que puede llevar al hombre o que puede generar edificios. Entonces Aeroceno es como una especie de instalación, ¿no? en el mundo de lo físico, que además es medida en términos científicos por distintas universidades, y que lo que hace es mostrar en distintas partes del mundo que una persona o un objeto o una cosa puede ser trasladada entre ciudades, ¿no? Y entre países por el aire con solo el aprovechamiento del sol y de los vientos. Entonces tiene como un mapa de aeroceno universal, en donde vos sabés que si tal fecha te subís a un aeroceno en Estados Unidos, qué sé yo, pasás por Islandia en tal otra fecha y terminás en Alemania en tal momento, ¿no? Una cosa así. Una cosa súper interesante que además, como todo, te dice cómo fabricarlo, y vos podés ser parte del proyecto Aeroceno, y hay mucha gente en el mundo que fabrica estas piezas y que las remonta, no sé, en Australia, en Alemania, acá en Argentina, en las salinas, en distintos lugares, y mide, bueno, a tal altura, y llegó a tal altura, a tal distancia, qué sé yo, y eso va aportándole datos a toda la investigación, ¿no? Y la investigación se muestra en distintos museos del mundo, exposiciones, ¿no? Contada como una investigación a nivel universal, colectiva, científica y artística, una cosa súper interesante, ¿no? Entonces, un poco lo que apuntamos con esta mirada, estos ejercicios que estamos planteando para los 2 cuatrimestres de PFI, es, si bien nosotros somos del mundo de lo concreto y de lo físico,
a veces tenemos que despojarnos un poco de ciertas maneras de hacer para encontrar, ¿no? Caminos alternativos, primero mucho más contemporáneos, ¿no? Después como concretos y verídicos y reales en términos del aprovechamiento energético y todo lo que estamos hablando, ¿no? Y por último, que marquen hitos y cambios sustanciales en nuestra profesión, ¿no? Una profesión en cierto punto arcaica, desde, ¿no? Desde que un ladrillo se pone arriba del otro para lograr algo, ¿no? Bueno, de eso se trata un poco como esta mirada teórica que le estamos dando como al año, y es la impronta que va como a motivar ciertas discusiones en el taller, para obviamente lo que necesitamos que ustedes estén como a la altura de las circunstancias, ¿no? Investigando junto a nosotros, participando de estas discusiones, proponiendo cosas, haciendo con sus trabajos, ¿no? Una demostración de todo esto, porque obviamente nosotros confiamos en que ustedes, ¿no? Como en algún momento los estudiantes fueron los motores de cambios sustanciales en la sociedad, digamos que ustedes sean los arquitectos y las arquitectas del futuro que cambien un poco esta mirada, ¿no? Así que no, para eso estamos, y esa es un poco la motivación, ¿no? que tenemos como de seguir como discutiendo estos temas, incluso en el último pasito de la carrera, ¿no? Que están transitando ahora ustedes.